Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el sábado 15 de octubre del 2022 titulado Comprendamos la naturaleza humana. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, que dice lo siguiente: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta lección está basada en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 24 al 27, Génesis capítulo 2, versículos 7 y 19, Mateo capítulo 10, versículo 28, Eclesiastés capítulo 12, 1 al 7, Primera de Reyes capítulo 2, versículo 10 y Primera de Reyes capítulo 22, versículo 40. Introducción. Dios creó a la humanidad a su imagen como el acto culminante de su creación física. El lenguaje poético empleado por primera vez en la Biblia enfatiza este hecho: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La historia bíblica de la creación es inequívoca en su enseñanza de que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Fueron hechos de la misma naturaleza, con diferentes funciones biológicas, y además fueron creados totalmente dependientes a Dios. Aunque no son inmortales, porque solo Dios es inmortal, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Podrían vivir eternamente si permanecían en una relación de confianza y amor con su Creador. El monismo bíblico enseña que cada ser humano fue creado como una unidad y que ninguna dimensión de un ser humano puede existir después de la muerte de una persona. La expresión alma inmortal y las enseñanzas de que los seres humanos nacen inmortales o con almas o espíritus inmortales no se encuentran en la Biblia. Los seres humanos no tienen una existencia consciente fuera del cuerpo. Después de morir, la conciencia deja de funcionar. La inmortalidad humana siempre y únicamente deriva de Dios. Comentario. Creado magistralmente como almas vivientes. El relato de la creación deja en claro que los seres humanos fueron creados por Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7. Describe dos de las acciones íntimas del Creador. El resultado de esas acciones fue la creación del primer ser humano, Adán. La primera acción, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y la segunda acción, sopló en su nariz aliento de vida. Y el resultado fue un hombre, un ser viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Ontológicamente hablando, somos una unidad, cuerpo más espíritu, es igual a alma viviente. Dios creó a Adán como una persona viviente o un ser humano, literalmente. En hebreo, un alma viviente para la palabra alma en este contexto significa persona o ser, yo. La base de la antropología bíblica es que somos un alma, no que tenemos un alma. Dios creó al ser humano como un cuerpo animado y vibrante, no como un alma encarnada. Por lo tanto, los seres humanos no fueron creados con un alma inmortal, como una entidad dentro de ellos. Como seres humanos son almas. El uso posterior de este término en las escrituras confirma esta doctrina. Por ejemplo, 1. El libro del Génesis cuenta cuántas personas se mudaron a Egipto con Jacob, y a estas personas se les llama almas. Génesis capítulo 46, versículo 15, versículo 22, 25 y 26. Lucas menciona cuántas personas se bautizaron después de la predicación de Pedro el día del Pentecostés, unas 3.000 personas. Hechos capítulo 2, versículo 41. Literalmente 3.000 almas. El cuerpo y el alma y el espíritu funcionan en estrecha cooperación, lo que revela una intensa relación de simpatía entre las facultades espirituales, mentales y educativas de una persona. A estos aspectos hay que añadirle también una dimensión social, porque fuimos creados como seres sociales. Pablo profundiza multidimensionalmente del comportamiento humano y explica que como seres humanos debemos dejar que Dios nos transforme por su gracia y su espíritu, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Por lo tanto, todo lo que somos y hacemos debe ser santificado por Dios. Dentro de nuestra existencia como seres humanos, experimentamos la vida en los niveles físicos, emocional, mental, intelectual, espiritual y social.
Estos aspectos no se pueden separar. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio físico, ya sea que corramos o trabajamos en el jardín, también entra en juego nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, así como nuestra salud mental, espiritual. En el caso de que ores o recites un texto bíblico y nuestras facultades sociales si no estamos solos durante el tiempo de nuestra actividad. Siguiente punto. La muerte, inversión de la vida. La muerte provoca una inversión de la actividad creadora de Dios, de nuestra existencia como seres vivos. Lo más importante que debes saber es que nuestra identidad está en manos de Dios. Eclesiastés enmarca en este pensamiento un lenguaje poético. Acuérdate de tu Creador, antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre la poz, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés capítulo 12, versículos 1, 6 y 7. El espíritu aquí significa carácter. Salmo capítulo 32, versículo 2. Nuestra identidad. Dios no se olvida de nosotros, porque nuestros nombres están en el libro de la vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Contrariamente a la noción común de la inmortalidad, el espíritu humano no sobrevive a la muerte y no continúa su existencia consciente sin vida. El alma, como ser humano, es mortal. El profeta Ezequiel aclara que el alma es un ser mortal cuando afirma: el alma que pecare, esa morirá. Un alma, es decir, aquella que no vive según la voluntad de Dios, perecerá. Esto significa que un alma, un ser viviente o un ser humano puede pecar y morir. Jesús lo confirma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28. Fíjate que Jesús habla de que la persona en su totalidad, el alma y el cuerpo, las dimensiones internas y externas de nuestra existencia, será destruida en el infierno, en el lago de fuego. El alma no existe sin el cuerpo y no sobrevive a la muerte del cuerpo. Solo Dios puede quitar la vida al alma, lo que significa que el alma no es inmortal. Alma aquí significa la vida de una persona. Su existencia total y su destino no se refiere a un alma o espíritu inmortal, mientras tanto el cuerpo representa solo una existencia física temporal. La muerte es dormir o descansar, y morir es reunirse con el pueblo de Dios, es decir, ser puesto en la tumba junto con él. Génesis capítulo 25 versículo 8, 2 de Samuel capítulo 7 versículo 12 y 1 de Reyes capítulo 2 versículo 10. Siguiente punto. La idea de la inmortalidad del alma es de origen pagano. La creencia en la inmortalidad del alma proviene de la filosofía griega. Pitágoras basó su enseñanza religiosa en el principio de metempsicosis. La metempsicosis postula que el alma nunca muere, sino que está destinada a un ciclo de renacimiento, hasta poder librarse de este ciclo mediante la pureza de su vida. Pitágoras creía en la transmigración o la reencarnación del alma vez tras vez en el cuerpo de seres humanos, animales o vegetales, hasta volverse inmortales. La antigua religión griega fue la que influyó sobre las ideas de Pitágoras sobre la reencarnación. Platón reforzó esta enseñanza helenística al lograr que la creencia de la inmortalidad del alma humana se impusiera tanto que se convirtió en una creencia popular. Durante el periodo intertestamentario, la enseñanza del tormento eterno y la práctica de orar a los muertos comenzó a penetrarse en el judaísmo. Tertuliano, en el año 155 al 220, un apologista cristiano, fue uno de los primeros entre los cristianos en afirmar que los seres humanos tienen un alma inmortal. Por lo tanto, puede utilizar la opinión de Platón cuando declara: toda alma es inmortal. Oscar Cullmann desafía el enfoque de Tertuliano y se opone a él. Cullmann escribió un libro muy influyente y en él argumenta que la idea de la inmortalidad humana es de origen griego y que los teólogos tienen que decidirse por una de estas opciones: la creencia de un alma inmortal o la inmortalidad recibida como regalo en el momento de la resurrección. Brevard Shields explica: ya hace mucho que se señaló que, según el Antiguo Testamento, el hombre no tiene alma, sino que es un alma. Es decir, es una entidad completa y no un compuesto de partes, cuerpo, alma y espíritu. Algunos eruditos
tratan de defender la idea de que la vida después de la muerte es simplemente apelando al sentido común, porque no hay una declaración bíblica al respecto. Por ejemplo, Stewart afirma que la escritura en su conjunto no enseñan que el alma existe. La escritura simplemente presumen la existencia de alma porque su existencia está afirmada por el sentido común de la gente normal. El don de la vida eterna. La vida eterna es el regalo de Dios para quienes creen en Cristo Jesús como su Salvador personal. La inmortalidad es condicional y depende de nuestra respuesta positiva a la bondad de Dios y de nuestra aceptación del Evangelio de salvación. Esta inmortalidad se otorga a los creyentes en la segunda venida, según lo explica 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 y 55, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. Aplicación a la vida. ¿Qué significa relacional y ontológicamente hablando ser creado a imagen de Dios? Segundo, solo Cristo, mediante su gracia, su espíritu y su palabra, puede restaurar la imagen de Dios en la humanidad. ¿Cómo puedes vivir como una persona creada a imagen de Dios? Tercer punto, si somos criaturas mortales, sin un alma inmortal, explica cómo podemos tener vida eterna por toda la eternidad. Cuarto punto, Dios puso en el corazón humano el anhelo de la eternidad. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. ¿Cómo puedes ayudar a despertar este profundo deseo en un compañero de trabajo o un vecino agnóstico o ateo con tu forma de actuar y tus conversaciones con ellos? Gracias por haberte conectado con nosotros en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Te invitamos a que nos regales un like, compartas el enlace y te suscribas a nuestro canal. Que el Señor te bendiga y que pases un feliz día.